exaltado seas tú. Bienvenidos de vuelta al desarrollo de su programa, Regresando a tus Raíces. Recuerde que somos el Ministerio Mesiánico Directo al Corazón, anunciando la restauración de Israel y de todas las cosas, como lo declara las Sagradas Escrituras en el libro de los Hechos, capítulo 3, desde el verso 19 hasta el 21, libro de Deuteronomio, capítulo 30, del 1 al 15, y libro de Romanos, capítulo 11, desde el verso 18 hasta el 24. Nosotros estamos anunciando la restauración de los nombres Kadoshim, la restauración de las Sagradas Escrituras, la restauración de las fiestas del Eterno y la restauración de nuestra identidad. Nosotros hemos salido de Roma y su falsa teología de reemplazo que sustituyó a Israel por la mal llamada Iglesia, una institución que no tiene ni pacto ni promesa, la cual tiene que regresar a sus raíces si quiere compartir el Olam Abba con el pueblo escogido Israel. Quiero saludar a dos personas que me estuvieron contactando en esta semana. Uno es de Holanda, bendecimos a todos los hermanos de Holanda, y otra persona de Luxemburgo. Para todos ellos, le bendecimos desde República Dominicana, al este de la isla de Santo Domingo, de la Hispaniola. Le bendecimos de manera muy especial también a todos los hermanos que están en Estados Unidos y Canadá, en Centroamérica y Suramérica. Lo bendecimos de manera muy especial, y aquellos hermanos que están también en España, y obviamente los que están en nuestra amada tierra de Israel. Quiero saludar a mi amigo allá, el obispo en Washington, Shalom Obrahat, y deseamos pronto verle. Saludar a todos los hermanos de la comunidad. Ayer tuvimos un Shabbat muy bonito. Felicitar a todos los hermanos que están asistiendo a nuestro servicio, y recuerde, la Torá es nuestra regla de conducta y sobre todo nuestro objeto de estudio. Por lo tanto, tenemos que ir a nuestra yeshiva a estudiar la Torá, el hebraísmo. En esta tarde quiero hablar acerca del tema que anunciamos que íbamos a tener sobre los verdaderos profetas y sus profecías. Quiero saludar también al hermano Marcos, allá en Santo Domingo, el Morén Marcos. Lo bendecimos de manera muy especial. Vamos a estar hablando acerca de este tema, acerca de los verdaderos profetas y sus profecías. También quiero anunciarle que las fiestas ya terminaron. Ahora vamos a entrar en las fiestas nacionales. Tal es ella, es Hanukkah, ¿verdad? Y otras más que siempre se celebran en el intervalo de Pesa, de Sukkot hasta Pesa. O más bien ese intervalo de tiempo. Quiero decirle que si usted necesita comunicarse con nosotros, comuníquenos al 809-671-2593. Y me llaman muchas personas de otros países que se les dificulta marcar. Bueno, es un poco difícil yo decirle cómo marcar. No sé cómo el hermano de Holanda lo hizo, ni tampoco la hermana de Luxemburgo, pero a veces hay personas que quieren comunicarse conmigo y se le hace un poco difícil. Yo creo que usted tiene que buscar en Google la manera de cómo marcar hasta República Dominicana, y así usted puede crear contacto. También usted tiene toda la documentación que usted quiere ahí, puede contactarnos a través del correo o a través de las principales redes sociales. Usted puede contactarnos. En la semana usted puede llamarnos. Si usted ve que yo no puedo ni estoy disponible, usted me llama, porque a mí me gusta compartir con la gente, contestar las inquietudes de las personas. Por ejemplo, estuve hablando con el hermano de Holanda, estuve hablando alrededor de casi 2 horas, porque hay muchas inquietudes que lamentablemente a través del chat no puedo contestarla, porque imagínense, no tengo tanto tiempo para eso. Lo importante es que la restauración de todas las cosas está llegando a muchas partes del mundo, y este ministerio ha sido tomado como punta de lanza para anunciar la restauración
de Israel y de todas las cosas. Y yo me siento muy contento con este trabajo que el Eterno está haciendo. Fíjese que nuestro canal de YouTube ya llegó al 1.000.000 de reproducción. Tenemos 1.015.000 y pico de reproducciones ya en nuestro canal en YouTube. Tenemos 2 Facebook, que ya se llenó también uno, y ya tenemos otro también. Y pues, toda rabá al Eterno, porque yo no tengo intelecto para poder hacer tantas cosas que el Eterno está haciendo. Cantidades de personas me escriben al correo manifestándome su agradecimiento por haber, ¿verdad?, aprendido a través de nuestros ministerios en las naciones, como me escriben aquí al correo. Realmente es una bendición porque, vuelvo y les repito, esto no es una filosofía, esto no es un movimiento nuevo, esto no es una unción nueva, esto no es un mover nuevo, esto es el cumplimiento profético que cuando usted analiza las escrituras, obviamente con los lentes hebreos, usted se va a dar cuenta de este cumplimiento profético. Aquí, aunque usted vea cómo está la cosa, aquí la gente sí está aprendiendo y la gente está saliendo de todo ese dogmatismo que le han enseñado, utilizando el razonamiento, el análisis, ¿verdad?, para poder construir un conocimiento en cuanto a lo que es la verdad de la restauración, ¿verdad? Entonces, eso es sumamente importante. Quiero saludar a los hermanos también de Curacao, los hermanos de Inglaterra y los hermanos de Apure, de allá de San Fernando de Apure, en Venezuela. Igualmente al hermano José Peñalosa. Lo bendecimos de manera muy especial. Bueno, y se hace larga la lista. Queremos hablar del tema, los verdaderos profetas y su profecía. ¿Por qué este tema? El tema pasado que estuvimos hablando acerca de la manifestación de la manipulación a través del lenguaje, ese programa llegó, como muchos otros, y está calando en la gente, y la gente está reproduciéndolo, descargándolo, y está conociendo ese espectro que la gente utiliza como un ente de manipulación. Hoy vamos a hablar de este segundo tema, que son los verdaderos profetas y su profecía. Para eso quiero invitarle a que usted busque el libro de Devarim, Deuteronomio, y mire lo que dice. Un profeta como tú levantaré de entre sus hermanos y pondré mis palabras en su boca y él les hablará. Todo lo que yo le mande, dice el verso 19, y sucederá que cualquiera que no oiga mis palabras que él ha de hablar en mi nombre, yo mismo le pediré cuenta. Eso es Deuteronomio Devarim, capítulo 18, verso 18. Y en el libro de Deuteronomio Devarim, capítulo 13, verso 1, dice: cuando se levantara en medio de ti profeta o soñador de sueño, y te diere señal o prodigio, y acaeciere la señal o prodigio que él te dijo, diciendo: vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosle, no darás oído a las palabras de tal profeta, ni tal soñador de sueños, porque Yahweh vuestro Elohá os prueba para saber si aman a Yahweh vuestro Elohá con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Y sigue diciendo que en pos de Yahweh vuestro Elohim andaréis, y a él temerá y guardará sus mandamientos, escuchará su voz, a él servirá, a él te allegarás. El tal profeta o soñador de sueño ha de ser muerto, por cuanto trató de rebelarse contra Yahweh vuestro Elohá, que te sacó de la tierra de Egipto y te rescató de casa de siervo, y echarte del camino por el que Yahweh tu Elohá te mandó que no anduviese. Mira ahí donde yo tengo 2 ilustraciones. Una dice, Levítico 19:31, no te vuelvas a los medium espiritistas, yo soy Yahweh tu Elohim. Y acá abajo dice, toda brujería no es mala, hay brujería buena, pero en realidad usted sabe que no es así. Los profetas y los adivinos, mire, Hechos capítulo 16 dice, aconteció que mientras íbamos a la oración, salió al encuentro una muchacha que tenía un espíritu de adivinación, lo cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Shaul y a otros, daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Elohim Altísimo, quienes anuncian el camino de la salvación. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Shaul,
que se volvió hacia el espíritu le dijo, te mando en el nombre de Yeshua que salga de ella, y salió de ella aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Shaul y a Sila y lo trajeron al foro de las autoridades. Primera de Corintios 14:3 dice, el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Segunda de Pedro 1:19, tenemos también la palabra profética más segura, la cual hace bien en estar atento a una antorcha que alumbra el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga a vuestros corazones. Entendiendo primero que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino lo que los santos hombres de Elohim hablaron siendo inspirados por el Ruach HaKodesh. Le voy a decir una cosa, viniendo aquí, mire, siempre ha habido un deseo ardiente del hombre de conocer lo que le repara el futuro. Siempre la gente ha querido preguntarse qué le va a acontecer en el futuro. Y este ávido deseo de conocer qué le va a pasar en el futuro es lo que conlleva al hombre a consultar y a usar mecanismos que tienen que ver con el ocultismo. Si nosotros miráramos el aspecto que tiene que ver con el medium, con todo eso, de una manera de como los psicólogos lo ven, vamos a descubrir que ese deseo que el hombre tiene de conocer lo que le repara el futuro, utilizando esos medium, detrás de todo esto hay una gran mentira, una gran mentira. ¿Por qué? Porque no existe tal adivinación y no existe tal persona tener tal poder que pueda visualizar el futuro. Nosotros sabemos que por otro lado, sabemos claramente que los demonios operan dentro del campo y el espectro espiritual a través de la artimaña y el engaño, ¿verdad? Por eso nosotros tenemos que diferenciar una cosa de la otra. Si yo lo viera de una forma científica, a través de la ciencia, no acabaríamos hoy, pero me voy a enfocar en el aspecto escritural. Dice la Escritura aquí que no consultarás a divinos, y nosotros sabemos que la adivinación es viejísima, antiquísima. La adivinación es antiquísima, el consultar a los muertos. Todo este tipo de creencias siempre han estado arraigadas en el corazón del hombre. Y cuando usted analiza la historia de la humanidad y su desarrollo de las principales civilizaciones, usted va a notar de que siempre ha habido personas que en un sentido estaban dedicadas a eso. Por ejemplo, no nos vayamos muy lejos. Si hablamos del caso de los indígenas, nosotros sabemos que el principal hombre de lo que es la tribu era, ¿verdad?, el cacique, pero luego estaba el veíque. Nosotros sabemos que el veíque era el brujo, el chamán, era la persona encargada de hacer la ceremonia de tantas formas, ¿verdad? Y nosotros sabemos que estas creencias siempre han estado arraigadas en el hombre. Ahora, la Escritura prohíbe el consultar a los muertos, consultar a los adivinos, consultar a los medium, consultar al horóscopo, consultar a todo eso, porque la Escritura habla claramente que eso fue fruto y que eso fue lo que provocó que el pueblo se distorsionara. Hoy en día hay una gran cantidad de gente en todo el mundo que antes de pertenecer a X religión, le gustaba frecuentar esos centros de espiritistas, de hechicería. Eran gente que le gustaban andar detrás de los brujos, detrás de los hechiceros, detrás del horóscopo. Ahora, ¿qué resulta? Se han supuestamente convertido o entrado a una religión y siguen con la misma tendencia, ahora con una forma supuestamente sana. Hoy no van a donde el brujo, hoy no se leen la taza, pero sí quieren ir a aquellos profetas presunciosos para consultarle a ellos. Y yo quiero que ustedes sepan que hay palabras que son netamente del pueblo hebreo. Por ejemplo,
La palabra rabino es una palabra netamente ligada, es un hebraísmo ligada solamente al pueblo hebreo. Usted nunca ha visto de que un cristiano rabino, usted nunca ha visto un católico rabino, un sacerdote rabino, no. Eso le compete solamente a lo que es una persona que estudia Torah, una persona que enseña Torah, una persona que tiene el oficio de enseñar la Torah. Un rabino. No hay rabino que no sea israelita, no lo hay. Igualmente profeta. Profeta no es lo mismo, ¿verdad?, que adivino. Y eso lo vamos a ver. Lo que sucede que a la hora de interpretar esa palabra, la palabra que más se le parece en el idioma al cual se ha traducido es la palabra profeta. Pero lo vamos a ver a continuación. Mire, Barú Espinosa, que era filósofo, y dicho sea de paso, Barú Espinosa era de padres descendientes judíos, así como otros más que siempre se le ha querido, ¿verdad?, despojar de su judaidad. Mire, Barú Espinosa dice que los adivinos solo infunden el máximo respeto a la plebe y el máximo temor a los reyes en el momento más crítico para un estado. Así hablaba Barú Espinosa de los adivinos. Vamos a ver la etimología de esta palabra, profeta. La palabra profeta se deriva del griego profetes y poietins, cuyo significado es el mensajero, portavoz e incidente político. De esa manera se puede ver la palabra profeta. Escúcheme, la palabra profeta tiene que ver con una persona que es un mensajero, que es un portavoz. El uso de la palabra profeta en sentido estrictamente monoteísta se remonta a la cultura de los hebreos, la palabra Naví, Nebilín. O sea, que esta palabra profeta se le puede adjudicar a un mensajero, y mire, con incidencia política. Es decir, cualquiera puede ser profeta. Ahora, cualquiera no puede ser Nebilín. Un Nebilín está ligado íntimamente a lo que es la cultura hebrea. No es lo mismo profeta que Nebilín. La palabra profeta figura en la Septuaginta, donde los 70 eruditos que traducen la Biblia del hebreo al griego emplean el vocablo griego profetes, confiriéndole el significado al término hebreo Naví. Al hacerlo, se refieren exclusivamente a los profetas hebreos del siglo III y del siglo II. ¿Se da cuenta? Esta palabra profeta, en un sentido, solamente le compete a un Naví, ¿verdad? A un Naví. Ahora, vamos a seguir mirando. Mire, Nebilín es la segunda sección de la escritura hebrea, también conocida como Taná. Figura por la siguiente: Torá, ¿verdad?, Ketubín, escrito, que comprende los profetas, los Nebilín, los Rishonim, con la narrativa de los libros de Yehoshua, y los Nebilín Ahoranim, con la narrativa de los libros de Isaías. Por ejemplo, esta escritura que yo tengo aquí es una escritura israelita, ¿verdad? Entonces, fíjese, aquí la composición de esta escritura es Torá, que son los 5 libros de Moshe, Bereshit, Shemot, Vayikra, Bamidbar y Devarim. Luego, Ketubín, que son los profetas, Ketubín, Yehoshua, Shoftim, Shemuel, 1 y 2, 1 y 2 Melahim, Yesiyahu, Yirmiyahu, Yehezkel, Salmos, Tehilín, Mishlet, Sharshirim, Ruth, Eliyat, Kohelet, Esther, Daniel, Esra, Nehenjá, Crónica, se dice en hebreo, Dibrei Hayamim, 1 y 2. Luego está los profetas menores, Osea, Joel, Amós, Obadjá, Joná, Mica, Nahum, Abacú, Sefanyá, Yaid, Serayá y Malaquí. Malaquí es el último profeta que enuncia la Torá, aunque sabemos que el último Naví o Nebilín fue Yohanan Tevilá. Yohanan Tevilá. Y luego está el Brit Hadashah, que es lo que compone esta escritura. Esta escritura traducida, ¿verdad?, hasta de lo que es el hebreo. Entonces, hemos visto que la palabra Naví es una palabra que le confiere solamente a una persona que es
israelita, tiene conocimiento de la Torá y sobre todo, ¿verdad?, tiene conocimiento de todo el aspecto que tiene que ver con en la abodá de ser Nevilín. Mire, importante indicar que no todos los profetas de Israel figuran necesariamente en la segunda sección de la Taná. Dentro de ella, según la tradición, se considera también profeta de diferentes figuras, cuya narrativa figura ya sea en la primera sección de Moshe, Aarón, Miriam, y bien en la tercera sección, Job, Estel, Esdra y Nehemías. También tenemos que destacar quiénes fueron, porque hoy el mundo está lleno de profetas. Y yo creo que esta ha sido la mentira más grande. Uno de los ministerios más falsos que yo he visto en este tiempo y más manipulador es esa presunción de ser profeta. Óigame, lo primero que le dije, el ser Naví, número uno, un Naví tiene conocimiento de la Torá. Y número dos, tiene conocimiento de la cultura hebrea. Y número tres, tiene que tener un llamado del Eterno. Esa era la característica de un Naví. Ahora, ¿quiénes fueron? Fueron gente que andaban por ahí proyectándose que ellos son profetas. El profeta fulano de tal. Usted se mete yo he estado analizando, usted se mete al Facebook y usted encuentra 900,000 profetas. Usted ve aquí profeta, el profeta fulano. ¿Qué profeta ni qué 8 cuartos usted me está hablando a mí? Y usted le pregunta de dónde viene, de dónde se origina la palabra profeta y no saben y son profetas. ¿De qué profeta que me están hablando a mí? No se puede confundir un talento con un ministerio, con una bodá. Lo que pasa es que muchos se han agarrado de esa presunción para, como siempre, engañar a la gente. Entonces, ¿quiénes fueron? ¿Eran gente analfabeto? No, vamos a ver quiénes eran. ¿Quiénes eran? Míralo ahí. ¿Quiénes fueron? Hombres que transmitían el mensaje, que eran específicos, escúcheme, al tiempo y la circunstancia en la que se encontraban. Mire dos cosas, tiempo y circunstancia. Sus mensajes, por ende, no fueron grabados para más adelante. Muchos de estos profetas, o sea, de estos Nevilín, ciudadanos, eran estudiantes, campesinos, artesanos, quienes por virtud de su justicia y su sensibilidad fueron seleccionados para recibir el mensaje divino y a menudo a menudo no sabían qué les ocurriría y solo luego se daban cuenta que habían recibido un mensaje. Algunos, como Jonás, sí sabía a qué se trataba y aún así intentó escaparse de ella, el profeta Jonás. El Talmud cuenta 55 profetas históricos cuyas profecías están grabadas en la Torá porque contienen un mensaje relevante para todas las generaciones. La mayoría eran figuras públicas que profetizaron frecuentemente y que se convirtieron en líderes de su gente. Esto incluye 15 profetas cuyas palabras fueron registradas en libros individuales que llevan su nombre: Yeshayahu, Yirmiyahu, Yehezkel, y 12 libros más cortos, incluyendo Amós, Osea, Nahum, y los otros 40 que pudieron no haber tenido profecía para el tiempo que están mencionados en otros varios lugares de la Taná, como Natán en los libros de Shemuel y en Crónica. La profecía parece haber sido una experiencia para el público masculino mayoritariamente. 48 de los 55 profetas históricos fueron hombres, aunque no podemos saber si esto refleja la proporción de profetas o profetisas. Las 7 profetisas más importantes fueron, mire, Shara, la esposa de Abraham. Yo no le estoy hablando a cualquier mujer. Miriam, la hermana de Moshe. Débora, la única mujer entre los jueces. Hannah, la madre de Shemuel. Abigail y Judá. Y Esther, la de la historia de Purim. Estas 7 mujeres solamente especifican que fueron profetas. Entonces, tenían una escuela. Escúcheme, los profetas iban a la escuela. Los profetas iban a la escuela. El nevilismo fue un movimiento religioso dentro
del pueblo de Israel, formado por los Nevilín, que también son llamados los hijos o los discípulos de los profetas. Se conoce en hebreo como Benei Nevilín. Se trata de un grupo social dentro del pueblo israelita que aparece por primera vez en el libro de Samuel. Samuel había fundado lo que se conoce como las escuelas de los profetas. Los jóvenes que recibían su educación en estas escuelas, como dice Primera de Samuel 19:20, eran conocidos como los hijos de los profetas, Segunda de Reyes 2:35. Usted me está escuchando lo que yo le digo. Esos profetas, esos Nevilín, eran personas que iban a una escuela, pero usted no encuentra ninguna escuela en ningún otro pueblo. Lo que podemos concluir con esto es que los Nevilín solamente se conocen en el pueblo de Israel. En la diacronía y la sincronía de la historia, los demás pueblos no se le decían profetas, se le decían adivino. Se le decían agorero, sortílego, una persona que adivinaba el futuro. Pero en el caso, eso es para que usted vea, que a pesar de que quisieron mezclar el aceite con el agua, no pudieron. Y hoy en día, después de este tema, usted va a poder identificar a todos esos falsantes que andan por ahí diciendo que son profetas, que me vengan a decir a mí que son profetas, que me digan a qué escuela fueron, que me digan quién le dijo a ellos que son profetas, y les aseguro que le quito la máscara y le demuestro que lo que son adivinos, adivinos, siempre buscando, escúcheme bien, proyectarse ellos. Entonces, sabemos que no eran, óigame, los profetas no eran analfabetos. Por ahí andan unos pseudo profetas que dicen, Dios me dijo que salga de la universidad, como me dijo una. Hubo una que me dijo, mire pastor, Dios me dijo que salga de la universidad. Y yo dije, bueno, pues ese es el Dios más bruto que yo he conocido. Ese es el Dios más inepto y bruto que yo he conocido. ¿Cómo Dios le va a decir a usted que se salga de la universidad? La mayoría de la gente que andan por ahí hablando y balbuceando son gente analfabeto, que han abandonado las escuelas porque le han dicho que ya Cristo viene y que ya no se puede estar estudiando. Entonces, los profetas israelitas tenían una escuela, búsquela ahí, Primera de Samuel 19:20, Segunda de Reyes 2, del 3 al 5. Hoy en día, lo que andan es una balsa de gente por ahí, presumiendo de lo que no son, metiéndole terror a la gente, con presiones psicológicas, diciéndole, a mí Dios me dijo que tú, que me diera tal cosa, y si no, te va a pasar tal cosa. ¿Y qué es eso? Entonces, todo esto es producto de la falta de conocimiento de la gente. Pero después de este tema, usted va a poder identificar que en este tiempo no existe profeta. En este tiempo no existe profeta. Ahora usted me dirá, ¿y qué me dice usted de Efesios 4:11? Escúcheme, no es lo mismo un don que un oficio. En un determinado momento, y esa es una de la profecía, es uno de los dones de la Ruach HaKodesh, pero por el hecho de que una persona tenga un don para un determinado momento, con un objetivo, un profeta tiene que tener conocimiento de la Torah, porque si no tiene conocimiento de la Torah, ¿de qué va a hablar? ¿De qué va a hablar? Y usted sabe la cantidad de gente que anda por ahí, que Dios me dijo, que Dios me dijo. Lo único que Dios no lo ha dicho es que se vaya a estudiar. Lo único que Dios no le ha dicho es que deje de ser tan fanático y que se meta a una escuela a estudiar. Eso Dios no le ha dicho. Dios no le ha dicho, mira, vete a trabajar y vete a buscar estudio por ahí. No, eso no. Entonces, realmente, hermano, el tema es bien controversial. Mire, tales escuelas, la primera de tales escuelas se menciona que estuvo en Ramat. ¿Y dónde está Ramat? Ramat no está en Grecia ni en Roma, Ramat está en Jerusalén. Primera de Samuel, busque, Primera de Samuel 19:18. Ramat era la sede del profeta Samuel, Primera de Samuel 7:17. Entonces los hijos de los profetas no eran necesariamente recipiente directo del don profético, pero eran divinamente llamados para instruir a la gente acerca de la voluntad de los caminos de Elohim. Las escuelas de los Nevilín fueron una poderosa fuerza que limitó el avance de la marea del mal,
que tan a menudo amenazó con sumergir al pueblo hebreo bajo una inundación de idolatría, de materialismo e injusticia, y proporcionó una barrera, la ola de corrupción que avanzaba con toda rapidez. Estas escuelas, escúcheme, estas escuelas proveyeron ¿qué? Adiestramiento mental y espiritual a los jóvenes que serían los maestros y dirigentes de la nación. Ese era el objetivo. El objetivo era, como por ejemplo nosotros vemos, el objetivo de los jesuitas, ¿verdad? Cuando en el 1597 San Ignacio de Loyola forma lo que es los jesuitas, ¿verdad? El objetivo de los jesuitas y la pedagogía de los jesuitas era instruir a los jóvenes de la burguesía para llevarlo y prepararlo en el área política. Los jesuitas no pensaban en los pobres. Entonces, en el caso de los hebreos, la pedagogía hebrea es totalmente diferente. Y es interesante hablar de esto. Después yo voy a estar hablando de el origen de la pedagogía y su objeto y su objetivo en la escritura. Para que usted vea, usted se va a asombrar con la cantidad de cosas que se habla en ese sentido acerca del pueblo hebreo. Porque el pueblo hebreo, siempre le digo que hay dos cosas que han hecho que Israel permanezca hasta el día de hoy. Número uno, orden y disciplina. Orden y disciplina. Esas son las dos cosas que han hecho que Israel hasta el día de hoy se mantenga. La primera, orden. Si usted no tiene orden en su vida, ¿verdad? Usted tiene muchos problemas. Y si usted no es una persona disciplinada, mucho peor entonces. Esas son las dos cosas que han hecho que Israel se mantenga hasta hoy. Orden y disciplina. Y por eso el pueblo de Israel se ha mantenido pese a todos los ataques e intentos de querer exterminarlo de la faz de la tierra. Y hay mucho que aprender. Hay mucho que aprender. Entonces, ¿cuál era el propósito del profeta? El propósito del profeta era nada más llevar mala noticia, como hoy en día. Dice Dios que te queda un mes. Dice Dios que te va a mochar. Los profetas de hoy nada más mochan piernas, mochan cabeza, cortan manos, ven la muerte, ven accidentes, no ven nada bueno. Esos son los muertos de hambre que andan por ahí, hablando vacuencia, que no tienen conocimiento de nada. Y mucha gente, me da mucha pena que mucha gente, en estos días me llamó una persona y me dice, ay, yo quiero que usted me diga, porque aquí vino un profeta y me dijo que yo me iba a morir. Y yo le dije a esa persona, y usted le preguntó a ese profeta quién fue que le dijo que usted se iba a morir y por qué usted tenía que morirse. Entonces, todavía hay gente que son tan ignorantes que se ponen a hacerle caso a todo lo que mucha gente anda diciendo por ahí y mandando mensajes de que ahora mismo te he mandado tal mensaje. Fulano de tal no se lo mandó y después qué sé yo qué, se murió. Mire, todo eso es porquería eso. Todo eso es porquería. Todo eso no es nada más y nada menos que mentira, disparate. Escúcheme bien. Y la gente tiene que ser libre de esto porque ya con tanto conocimiento a nuestro alrededor, basta ya de que usted se deje de estar manipulando. Entonces, ¿cuál era el propósito del profeta? En el pueblo de Israel, en la tierra de Israel, los profetas se diferenciaban de los existentes de otros pueblos. Escúcheme bien, por tener los siguientes rasgos. Los profetas eran portavoces de Elohim, pero no eran máquinas impersonales que sencillamente repetían su mensaje. Eran grandes personajes peculiares en su personalidad y expresión. Veían las cosas a través de sus propios ojos y de acuerdo con sus circunstancias. Hablaban en el lenguaje para el entendimiento de la gente de la época. Escúcheme esta palabra que yo dije. Hablaban en el lenguaje para el entendimiento de la gente de su época. Un profeta para el pueblo de Israel no iba hablándole chino, ni iba hablándole alemán, iba hablándole hebreo, porque es el idioma. Entonces, ¿cómo es que un profeta me va a venir y que hablar a mí, me está hablando chacalaca, chaca, chacán, 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 ¿qué es eso? Entonces, aprenda. Eran considerados hombres llamados por Elohim.
Varios de ellos narraron con claridad su vocación e inclusive su resistencia inicial a seguir el llamado. Por lo tanto, se lo estimaba como hombres que tenían una experiencia de Elohim y hablaban a partir de lo que vivieron ellos. Como usted puede ver todas las profecías, eran hombres de palabra, no se dedicaban a adivinar, a interpretar la historia desde la perspectiva de Elohim. Así, señalaban las exigencias de Elohim tanto al pueblo como a los gobernantes y los coanín para llevarlo a la senda del arrepentimiento y del amor. Eran profundamente consagrados, sus palabras eran del todo coherentes con sus obras. Eran intercesores del pueblo delante del Eterno. Por eso una de las 3 partes de la Biblia hebrea es Nebilín, profetas. Característica de los falsos profetas. Escúcheme antes de comenzar ahí. Los Nebilín hebreos, además de que tenían conocimiento de la Torá, conocían su cultura y estaban dedicados en su abodá para su pueblo. Escúcheme, para su pueblo. Por eso hay que tener cuidado de universalizar todas las cosas como lo ha hecho. ¿Usted sabe cuál es el error? De yo descontextualizar un acontecimiento que ya pasó y arrastrarlo como a mí me dé mi gana y adjudicarlo a este tiempo, porque la gente no entiende de que hay acontecimientos que ya pasaron. Y cuando usted me viene con una cosa que ya pasó, en cuanto a lo que es el orden profético que fue enfocada directamente a Israel, eso es como leer un periódico de ayer. Por eso entienda que los profetas solamente existieron para corregir a Israel. Y muchos casos se han visto, por ejemplo en el caso de Nabucodonosor, todas las profecías estaban relacionadas al pueblo de Israel. Ahora bien, esos profetas están ahí sus escritos. ¿Y cómo una persona va a venir a decirme a mí que todas esas cosas que están ahí, ahora me las van a venir a aplicar a mí? Ese es el problema. Por eso cuando mucha gente lee el libro de Yeshayahu, Isaías capítulo 3, verso 16, y dice, por cuanto las hijas de Sión se ensoberbecen, y cuando caminan andan con cuello erguido, y cuando andan hacen son con los pies. Por tanto, raeré de su cabeza, le quitaré el pomito, le quitaré... Ya mucha gente dice, tú ves, el maquillaje es pecado. El maquillaje es pecado. Sin embargo, cuando se lee el capítulo 4 dice, y sucederá que en aquellos días 7 mujeres se asearán de la vida de un hombre y le dirán, nosotras nos mantendremos, tú solamente quita nuestro oprobio. Y ahí entonces no, al entrar en el capítulo 4, entonces lo cortan. No, nada más es hasta ahí, hasta el capítulo 4. Desde el verso 16 hasta el 4, ya ahí se acaba. Entonces por eso es que el método de interpretación no sirve. El método para interpretar ese texto, usted tiene que irse al trasfondo cultural entre el espacio que aconteció en ese tiempo. Y usted se va a dar cuenta que el castigo que le dieron a esas mujeres fue quitarle la belleza. No fue que maquillase pecado. No fue que, no, el castigo que el Eterno le dio fue precisamente quitarle eso, raparle la cabeza. Cuando a una mujer se le rapa la cabeza, que se le quita el maquillaje y se le quita el cabello, no tiene apariencia. Y ese fue el castigo que el Eterno le dio. Pero no, hoy los teólogos y los de sana doctrina, o no sé cómo quien sea, dice, o los conservadores dicen, no, usar pintura es pecado, usar esto es pecado, hacer esto es pecado. Óigame, han hecho eso un dogma de ahí. Y eso ha dividido y ha seguido dividiendo. ¿Pero por qué? Sencillamente porque han agarrado un verso, lo han descontextualizado, lo han adecuado a su dogma y han metido por ahí. Por eso me gusta mucho la ética. Y cuando usted analiza lo que es ética, y cuando usted analiza lo que es moral, y cuando usted desvincula la ética de la moral, y cuando usted desvincula la ética de los religiosos, usted se da cuenta que todo el tiempo nos han metido el dogma por los ojos, mire, así. Entonces, es lamentable la falta de conocimiento del hebraísmo. Si la gente conociera más el hebraísmo, tuviera más capacidad interpretativa,
y a la hora de interpretar cualquier texto, se diera cuenta de lo que hay es una manipulación. Por eso yo le digo que todo comienza con una mala interpretación. Una mala interpretación, una mala traducción trae consigo una mala interpretación. Y una mala interpretación, una mala aplicación. Y una mala aplicación es lo que trae el dogma. ¿Y qué es lo que es un dogma? Un dogma es una creencia impuesta por una institución religiosa, que eso es irrefutable, verdad absoluta, eso es el todo. Y todo el que contradice eso está mal, eso es dogma. Y mucha gente dice, no, que tal esto, que lo otro, pero tienen la institución ahí llena de dogma. Ahora busque lo que es la palabra dogma, busque el significado de la palabra dogma para que usted se dé cuenta que todo el tiempo ha sido dogma, dogma por los ojos y por todos los lados. Dogma que se critica muchas veces en la Iglesia Universal, pero solamente son copias de eso. Entonces yo de religión he aprendido un poquito y eso es lo que me ha llevado a mí a concluir de que no hay otra cosa que tenga objeto de estudio en cuanto a lo que es la salvación de la Escritura a partir del texto hebreo y sobre todo de la interpretación hebrea. ¿Qué le quiero decir con esto? Que hasta que mucha gente no se quite los lentes griegos y se ponga los lentes hebreos, no van a poder entender lo que está ahí. No lo van a poder entender, porque es que eso lo han universalizado y se han adueñado de ello y se les ha olvidado de que eso fue dado para un pueblo en un tiempo, en una fecha, por un problema, y hoy lo arrastran para acá de una manera sorprendente. Entonces agarran de ahí un dogma y quieren meterte eso por los ojos. No piense, no razone, no medite, no, es esto. ¿Y qué es eso? Eso es peor que la esclavitud. Por eso es que decía un filósofo, la religión es el opio de los pueblos. Y es verdad, eso es verdad. Por eso yo he llegado a la conclusión de que el conocer de lo que es la salvación se ha convertido de una forma unipersonal. Y debemos de seguir progresando para aún las instituciones educativas se dedican a lo que es la educación y que la religión, los asuntos religiosos, se lo dejen al papá y la mamá de cada uno. ¿Sabe por qué? Porque el dogma sigue predominando. Ahí, tiene que hacer esto. Y al fin y al cabo, el muchacho no aprende nada. Se descarrían, se vuelven el diablo. ¿Por qué? Porque esto no es cuestión de usted meterle la cosa a la mala a la gente. Por eso no es cuestión de proselitismo. Esto no es cuestión de yo decir, yo tengo la verdad, la absoluta verdad, la tengo yo. Falsa, la única verdad absoluta es la muerte. Ahora, si usted me va a hablar de la escritura hebrea y no me va a hablar de hebraísmo, usted está perdiendo su tiempo. ¿Por qué? Porque usted no me va a venir a interpretar esto con una gramática griega, con una lengua extranjera y con un método interpretativo que se llama hermenéutica, que viene de hermenetiqué, que también es griego. Usted, si quiere hablar conmigo de la escritura, usted tiene que venirme a hablar del hebraísmo. Y cuando usted sepa lo que es el hebraísmo, entonces usted se sienta a hablar conmigo. Porque usted no, si usted quiere, hábleme de otra cosa. Pero si me va a hablar de la escritura hebrea, usted tiene que venirme a interpretar el texto conforme, no a la hermenéutica, sino conforme al método Pardes, que es el método de interpretación de la escritura hebrea. Y si me viene a hablar y no me trae hebraísmo, está mal. Ese es el dilema del asunto. El desconocer el hebraísmo es lo que tiene a la gente esclavo de una interpretación literal de un tipo que se le ocurrió traducir la escritura a como le dé su gana, metiendo palabras de un idioma extraño, violando las reglas de interpretación, violando las reglas de traducción, porque tradujo hasta los nombres. Entonces, la escritura hebrea como objeto de estudio, esa es mi especialidad. Esa es mi especialidad. Y yo me fajo con cualquiera ahí. Lo puedo decir públicamente. Con cualquiera me puedo fajar. Tráigame su escritura y vamos a analizar la diacronía, la sincronía de esa escritura y le voy a demostrar de que ahí está escrito lo que la gente o lo que ciertos hombres quería que usted leyera sin necesariamente estar conectada a su contexto original. Yo se lo demuestro. ¿Cuáles son las características de un falso profeta? Muchas, mírenlo ahí. Los profetas del Eterno
jamás recurrirían a la hechicería, a la adivinación, a la astrología o cualquier tipo de ocultismo. Ellos recurrían siempre directamente a lo que el Eterno le decía, pero partiendo de la perspectiva de la Torá. Porque mire, nadie se puede anteponer a esta Torá. La Torá que Moisés recibió en el Sinaí, nadie, absolutamente nadie. Mire, los profetas hablaron de la Torá y se lo voy a demostrar. En ese caso, quiero presentarle primero de los principales adivinos en la humanidad que han engañado a la humanidad, se puede decir. Mírenlo aquí. Primero es Nostradamus. Veía el futuro en el líquido de una botella iluminada por la luz de una vela. Se le llamó el profeta más grande de todos los tiempos porque muchas de sus visiones se cumplieron en el fin del mundo. Ahí está San Malaquías, Benjamín Solal Parravicini, Rasputín, Alice Bailer y Jean Dixon. Esos 6 profetas o adivinos, ¿verdad?, fueron configurados en el mundo entero y hoy mucha gente sigue sus falsas profecías. Y de eso está llena muchas religiones, porque los adventistas copiaron de mucha de esa gente para estar pronosticando de que la venida del Señor, que hasta ahora no ha llegado. Mire, adivinos. Un adivino es lo mismo que un agorero, que un sortílogo, que un hechicero. Es la persona que se asegura de lo que está por venir. Los adivinos prometen la salud, la riqueza, el amor, el desamor, usando varios embustes y adivinanza, los cuales son agüeros de aves, estornudo, palabras que llaman proverbio, suerte, hechizo de metal, cera u otra cosa, encantamiento, ligamiento de casado, catar con agua de cristal, espadas, caracoles, huevos, espejos, cosas sucias, la cabeza de un hombre muerto, o de bestia o de un perro muerto, o la palma de una mujer virgen, cortar las rosas del monte para que se sane la adolescencia, etcétera, etcétera. Nosotros vemos claramente todo ese tipo de cosas. Pero otra cosa, el amarrar los pantaloncillos del hombre, meterlo en la nevera para que se vuelva tranquilo, y un sinnúmero de disparate. Y olvídese que a un hombre nadie lo amarra, y a una mujer tampoco. Lamentablemente, todavía hay gente que son chamán en este tiempo, y hay gente que lo sigue. Usted no ve que en estos días hubo una mujer que salió de que fulano de tal me cogió $500. Óigame, todavía hay gente que cae en esa trampa, en este pleno siglo, cayendo en esa trampa. Caen en esa trampa. ¿Por qué? Porque la mayoría, el 80% de la gente, le gusta ir a esos sitios. Le gusta que lo engañen. Los martes y los viernes hay mucha gente haciendo desagüe, agua de qué sé yo qué, agua del otro, y como quiera peor y peor y peor, y más miseria, y juega al otro, y juega aquí, y juega allí, y lee la taza, y escupe el café, y pone la chancleta en cruz, y qué más, y llaman esto, y llaman lo otro, peor, en miseria todos los días, y qué pena que hay gente... Ropa interior al revés, los pantaloncillos al revés, la camisa al revés. Dice, mira, hoy es viernes 13 y a mí qué me importa que sea viernes 13. Hoy es viernes 13 y mañana es sábado 14. Eso es lo mismo, pero hay gente que sigue ese tipo de cosas. Y yo a lo mejor no voy a cambiar eso. Sí. Sí, le agarraron el otro día a una mujer. Mira, dame el dinero, 500. Mire, usted sabe que una vez yo vivía en un sitio donde yo estaba muy pequeño. Y en la habitación donde yo vivía, del lado atrás, había un supuesto brujo. En una ocasión, yo me pongo a observar la actitud del famoso brujo. Llegó una mujer y le dijo, ponga 2,000 pesos ahí en ese saquito. Siempre tiene un saquito, échalo ahí y vaya y bese la cruz allá afuera. Y cuando se mandó huyendo la mujer a besar la cruz, el hombre agarró, metió la mano y dijo, uy, ahí están los 2,000. Vino, le hizo una cuestión rara, la mujer se fue, y después que la mujer se fue, agarró el hombre y se fue para el mercado, hizo una tremenda compra. ¿Y la boba qué pasó? A última instancia, eso fue una casa de una tía mía, a última instancia, el hombre tuvo que irse de ahí porque ni la casa pagaba. Y esos son los brujos que a la gente le gusta buscar. La gente le gusta creer en todo ese disparate, en brujería, en qué sé yo qué, en que tiene vaca. Mire, todo eso es disparate. Escúcheme bien, todo eso es disparate. Sabemos que el mal existe, pero la superstición
Hay gente que cuando ve un gato negro un viernes dice, ay, me va a ir mal el día. Oh, se me rompió el espejo, ay, se me va a romper la vida. Señores, pero lo lamentable de eso es que yo a lo mejor predicando este mensaje, ahora mismo hay gente preparándose que va pan del brujo pachanga o pan de la bruja fulana de tal y en miseria todo el tiempo. Entonces los cristianos, esa gente no van a donde el brujo, pero sí van a donde el profeta. Fulano de tal, ¿qué profeta? Como una vez me anunciaron que venía un profeta que ese hasta le descubría los interiores a las mujeres. Eso es lo que un falsante. Entonces, ¿qué es una profecía? Una profecía viene del latín, como hemos dicho, profeteia, del griego hipoiteia, o quizá del griego cabos, aparición. Es la primera acepción del diccionario de la lengua castellana, que es un don sobrenatural que consiste en conocer la inspiración divina a distantes futuras. Podría considerarse la existencia de diferencia entre los términos profecía y predicción. Entonces, la Academia de la Lengua Real, el diccionario de la lengua española de la Real Academia Española no marca límites tan precisos en ese sentido de la palabra predicción o predecir. Por eso dice Mateo 24:11, muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y eso lo estamos viendo. Por lo tanto, la predicción puede involucrar un don sobrenatural en un proceso lógico racional que a un juicio más o menos subjetivo, basado en indicios u observaciones. Por el contrario, la mayoría de las acepciones del citado diccionario referida a la palabra profecía señala que se trataría de un don sobrenatural, es decir, que sería inspirada por Elohim. Sin embargo, las enigmáticas religiones y logias imposibles de ser aparecerán con teorías, con santones falsantes, hablando de nuevas cosas como lo vemos hoy en día. ¿Qué es la profecía autocumplida? De eso le voy a hablar, de la profecía autocumplida. ¿Qué es una profecía autocumplida? Una profecía autocumplida o autorrealizada es una predicción que una vez hecha en sí misma, la causa de que se haga realidad. Se puede encontrar ejemplos de que se autorrealizaban en la literatura universal, en la que la antigua Grecia y en la antigua India, pero es en el siglo XX cuando la expresión es acuñada por el sociólogo Robert Karl Merton, quien afirmó su estructura y su consecuencia. En su libro Teoría Social y Estructura Social, Merton da la siguiente definición. La profecía que se autorrealiza es, al principio, una definición falsa de la situación que despierta un nuevo comportamiento que hace que la falsa concepción original, la situación se vuelva verdadera. ¿Qué es lo que quiere decir eso? Que estos pseudo profetas se inventan una profecía, pero antes eso que van a decir ha sido analizado sistemáticamente para provocar un desencadenamiento con objetivo cumplista, es decir, que se cumpla de la manera que yo voy a decirte tal cosa, pero la proporción que yo te observo es con el objetivo de que eso que yo he dicho se cumpla. ¿Ah? Pero así es fácil. Está nublado, va a llover. Veo a un fulano, como la palabra profética. Siempre la palabra profética es sobre la gente que tiene anillo de oro, que tiene reloj de oro, que se ve que está bien empulfumadito. Hay una palabra profética para ti. Como fue uno allá hace mucho y me dijo, ¿de quién es ese vehículo? Ah, ese vehículo de fulano. Fulano, tengo una palabra profética para ti. Quiero ir a tu casa a ungir. Ajá, así es bueno. Siempre la palabra profética es sobre 4 gomas, sobre casas bonitas. Y lo lindo es que hay gente que promueve ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque usted sabe cuál es el objetivo. La profecía autorrealizada o autocumplida. Yo veo un hombre empresario,
Viene un nuevo cambio para tu empresa en este año. Oh, qué bueno. ¿Y por qué no le dice a aquel que no tiene nada, que lo que tiene un motoconcho? Va a pasar de un motoconcho a un avión. Ah, no, ahí no, ¿verdad? Solamente la profecía es sobre los empresarios, sobre los líderes que tienen, usted sabe, pero el chiquitico, el de a pie, el que no tiene nada, no, ese no, para ese no es profecía. Profecía autocumplida o autorrealizada. Todos los profetas de Yahweh anunciaron una cosa en común, ¿qué? La restauración. Ya para terminar, todos los profetas de Yahweh predicaron el futuro de Elohim. El libro de los Hechos, 3:19, contiene una asombrosa declaración, que es lo que yo cito todos los domingos. Así que, arrepentido y convertido para que sean borrados vuestros pecados, para que venga de la presencia de Yahweh tiempo de refrigerio. Y Él envía a Yeshua HaMashiach, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas. Escúcheme, de que habló Yahweh por boca de todos sus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo. Entonces notemos que Pedro se refiere a la venida de Mashiach, a la presencia de Yahweh. El versículo 20 declara que Yahweh enviará a Yeshua a Mashiach, y el versículo 1 describe que el reino de Yahweh comienza con la restauración de todas las cosas que Pedro declaró, que Kefa declaró. Mashiach va a venir a establecer su reino que habló Yahweh por boca de todos sus profetas. Es lo que Kefa dice en el libro de los Hechos, capítulo 3, del 19 al 21. ¿Podría Yahweh en realidad haber empleado todos sus profetas para anunciar su reino? Los eruditos y los religiosos ignoran este conocimiento, incluso por eso rechazan todo esto de la restauración, porque no quieren que no se le cumpla lo que tanto han anunciado, el rapto, la iglesia en el cielo, la boda de 7 años, todo eso. Pero mire, nosotros sabemos que todo lo que va a pasar está escrito y fue anunciado por los Nevilín. Comenzando con Kefa, que fue el último, el primero que abrió la restauración fue Kefa. Búsquese Hechos 3, del 19 al 21, para que usted vea lo que dice. Entonces, vamos a profundizar en algo. El apóstol Judá, hermano de Yoshua, declaró: Enoc, bisabuelo de Noé, profetizó diciendo: aquí vino Elohim con su santa decena de millares para hacer juicio contra todo. Estos versículos se refieren claramente al Mashiach viniendo a establecer un gobierno para regir el mundo. No que va a venir a buscar la iglesia. Segunda de Pedro 2:5 se refiere a que Noah, como octavo pregonero de justicia, escribió que no fue el séptimo de Adán. Estos hombres llamados pregoneros, incluyendo el justo Abel, hubo otros 6 hombres, quienes anteriormente desempeñaron este papel, que con su vida cubrieron completamente el período desde Adán hasta el diluvio. Una revisión cuidadosamente del libro de Judas revela que no predicó acerca del pecado y la justicia. Y todos estos pregoneros hablaron del mismo mensaje. Recuerde lo que dijo Pedro: desde tiempos antiguos, Abraham y Moshe y Samuel predicaron esta restauración. En Bereshit 12:3, Yahweh le dijo a Abraham: y serán benditas en ti toda la familia de la tierra. Se hace referencia a este versículo de Gálatas 3:8, pero es expresado de manera un poco diferente, que dice: en ti serán benditas todas las naciones. Este mismo versículo declara que la Besorá ha sido dada de antemano a Abraham. El entendimiento es fascinante. No solamente se le predicó, no solamente Abraham anunció, sino también Melquisedec. En el libro de Génesis, a través de los escritos de Moshe. Entonces, ¿cómo podrían ser bendecidas todas las naciones de la tierra? Que no sea a través de Yeshua, estableciendo su gobierno en la tierra. Moshe fue el primero al que Yahweh levantó para guiar a Israel. Aunque no fue un pregonero de justicia, ni un shaliá, sino fue un profeta, un juez, enseñó la Besorá y habló de esta restauración. En el Hechos 3:22 también muestra que Moshe en efecto predicó acerca de la restauración. Dice que Yahweh levantaría a Yeshua HaMashiach como un profeta, como lo vimos en el Deuteronomio 18:18. Y ahora considere lo que dice Hebreos 3:9, que dice: porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, como a ellos, a Israel.
Notemos en Hechos 3:24 que también dice, todos los profetas desde Samuel en adelante han hablado también, anunciado en estos días. Entonces, estas declaraciones contundentes no se deben pasar por alto. Tómese un momento y reflexione en lo que le estoy diciendo. El versículo dice, todos los profetas de Yahweh, cuanto han hablado, anunciado estos días, se refiere a los días del futuro. David era rey, pero incluso él predicó del reino de Yahweh. En el Salmo 67:4 escribió, porque juzgará Yahweh a los pueblos con equidad y pastoreará a las naciones de la tierra. Esta declaración obviamente se refiere al gobierno que viene a través de Mashiach, nuestro Yeshua. Isaías escribió, porque un niño nos es nacido hijo, nos es dado al principado sobre su hombro y se llamará su nombre admirable, consejero, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio no tendrá paz, no tendrá límite. ¿Qué quiere decir esto? También Jeremías escribió, he aquí que vienen días, dice Yahweh, en que levantaré a David renuevo justo y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. En sus días será salvo Yahudá. Como dice también Jeremías capítulo 23, verso 5. Igual dice Isaías que esos versículos no necesitan que lo interpretemos. Léase lo que dice Isaías 36, 24. Igual habla de la restauración. ¿Ah? El libro de Daniel 2:44 habla de la restauración. Igualmente, el libro de Oseas 2:16 habla de la restauración. Joel 2:21 habla de la restauración. Abdías 2:1 habla de la restauración. Miqueas 4:3 habla de la restauración. Abacú 2:14, Abacú 3:14, Zacarías 14, Malaquías 3. Entonces, de todo esto que los profetas estaban hablando, era única y exclusivamente de la restauración de Israel y de todas las cosas. No había otro mensaje. ¿Cuál es la conclusión? La era de la profecía, escúcheme bien, la era de los profetas acabó oficialmente hace unos 23 siglos. La era de los profetas terminó. La última generación de profetas fue aquella que comenzó a profetizar antes del primer templo sagrado, que fue destruido en el año 424. Y a pesar de que un número de esa generación sobrevivió al exilio babilónico, duró 70 años y vivió para ver la construcción del segundo templo. El más famoso fue Ezequiel, que profetizó en Babilonia. Y tres profetas, Agai, Zecarías, Malaquí, fueron miembros de la gran asamblea que dirigió la gente durante los primeros años. Y luego de su regreso a Babilonia, Mordecai y Esther fueron miembros de la generación que sufrió la destrucción del primer templo y presenció la construcción del segundo templo. Con el fallecimiento de esa generación, los profetas partieron de Israel. Escúcheme bien. Una forma menos de profecía conocida como la Ruach HaKodesh, inspiración divina, permanece en los Sadiquín. ¿Qué yo quiero decir con esto? Que hoy en día la Ruach HaKodesh utiliza ciertas personas con el don de la profecía para anunciar un determinado asunto personal o congregacional, pero no quiere decir que sea profeta. Todo profeta que no tiene conocimiento de la Torah es falso. Es falso. Se considera falso. ¿Por qué? Porque ¿de qué va a hablar? Si todos los profetas de Israel hablaron de la restauración de Israel y de todas las cosas, ¿cómo me va a venir a decir a mí ahora una gente de que, mira, bueno, es Dios que le dice, pero que digan que Yahweh le dijo que la iglesia y que la iglesia, eso es falso. Eso es falso. Entonces, el mismo Mashiach, todo lo que hizo fue a través de Israel. Mateo 15:24, porque yo no he sido enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Cuál es la conclusión? Mire, si usted en sus planes salvíficos no ha incluido a Israel, usted está perdiendo su tiempo. Brinque, patalee, vuélvase un motivador, porque hay una filosofía hoy en día de motivación y que todo es bendición y bendición. Vuélvase un bendito si usted quiere, pero sin Israel no hay nada. ¿Cuál es la conclusión de esto? ¿Usted quiere conocer y entrar en el Olam Abba? Número 1, sálgase del paganismo cristiano, católico, evangélico,
adventista y su demás, y su demás demarcaciones. Acepte a Yahweh como único Elohim. Acepte su nombre. Acepte el nombre de Yeshua. Óigame bien. Restaure esos nombres en su vida. 2. Comience a estudiar la Torá desde el texto hebreo con el hebraísmo en sus ojos. 3. Comience a celebrar la fiesta de la Torá. Y número 4, únase a Israel. Porque si usted no hace ninguna de estas cosas, yo lo dudo que usted pueda entrar en algo que le fue dado al pueblo de Israel. Entonces, yo tengo cantidades de cosas más que decir. Entonces ya usted lo sabe. Cuando usted escuche de alguien que dice por ahí, yo soy profeta, pregúntele, número 1, ¿tú sabes lo que es un profeta? Número 2, ¿tú tienes conocimiento de la Torá? Número 3, ¿a cuál escuela de profeta tú fuiste? Y así usted va a desenmascarar todo eso emocionalistas que andan por ahí engañando a la gente con profecías falsas. Esos no son profetas, esos son adivinos, agoreros, que andan con una Biblia debajo del brazo para estar engañando a la gente, porque hasta eso se ha tomado la escritura. Por eso hay muchos que han agarrado la religión, mire, han agarrado la religión como fuente de ganancia y han hecho empresa. Por eso es que el saludo es, oh varón, ¿cómo va la empresa? Digo, el ministerio, porque eso es lo que han hecho. Ahora, todo esto yo lo he traído para que usted deje de engañar, no se deje seguir engañando. Y que usted entienda que ahora mismo, con este conocimiento que hay, no hay por qué andar recibiendo todo lo que usted escucha. No dé nada como bueno y válido, investíguelo por mutus propio, investíguelo. Use el razonamiento, cuestióneme a mí, cuestione este mensaje, cuestione todos los mensajes que yo tengo en YouTube, pregúnteme, dígame, refúteme, dígame, no, eso no es así, pero demuéstremelo. ¿Por qué? Porque ya está bueno. Amén. Así que el Eterno le bendiga y que el Eterno le guarde. Avinu Malkeinu, te damos toda rabá por este tema, pidiéndote que tú obres de manera muy especial sobre cada uno de aquellos que han podido presenciar este mensaje. En el nombre de Yeshua, Avinu Malkeinu, te pedimos que sigas obrando de manera contundente, fuerte, amplia, sobre todas las almas.